Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Buenos días a todos, buenas noches, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre derechos humanos, realidades y desafíos en el panorama de deuda actual. Bienvenidos a este seminario online en deuda con los derechos humanos, realidades y desafíos en el actual panorama de la deuda. Tenemos traducción inglés-español. Por favor, pueden seleccionar en la parte inferior de sus pantallas la opción que sea de su preferencia. Tenemos interpretación inglés-español. Por favor, seleccionen en la parte inferior de su pantalla la opción que prefieran para este webinar. Este webinar está siendo coorganizado por el Repertorio Especial de la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, el Foro Femenino Asia-Pacífico, el Desarrollo, la Red de Desarrollo y Comunicaciones Femeninas Africana y la Casa de Conocimiento Fiscal. Y también es coorganizado. Organizado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad. Mi nombre es Patricia Miranda, soy la directora de incidencia global en Latindad y voy a ser la moderadora de este webinar. Así que nuevamente sean bienvenidas y bienvenidos a este webinar donde queremos poner nuevamente en agenda el tema de la deuda y los derechos humanos. La deuda es un tema cada vez más prioritario en la agenda global y así lo hemos visto este año y lo seguimos viendo. Y es que una mayor exposición a flujos de créditos a los cuales están expuestos todos nuestros países no ha dado lugar a una contribución neta al desarrollo en el sur global. Al contrario, ha facilitado la transferencia de recursos hacia los acreedores y como lo vemos en el caso de América Latina, son transferencias, sobre todo después del COVID, tenemos transferencias negativas en flujos externos desde nuestra región. En un contexto de crisis en el cual estamos viviendo, cada país con sus características, pero hay un contexto de crisis global, donde no hay mecanismos de acceso a financiamiento externo justo, es decir, según las condiciones y condicionalidades que tenga este financiamiento, y donde además no hay un sistema integrado de resolución de conflictos cuando un país está con sobreendeudamiento o está cerca de llegar a un default, los estados prefieren evitar medidas que puedan limitar su acceso al mercado de capitales, incluyendo reformas estructurales y medidas de austeridad, aunque esto comprometa su capacidad para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. La carga, el alto nivel del pago de la deuda en nuestros presupuestos públicos está en niveles históricamente altos en la gran mayoría de los países del sur global. El pago del servicio de la deuda, tanto externa como interna, actualmente duplica los gastos, es el doble de los gastos en educación, salud y protección social, con efectos directos en la perpetuación de los ciclos de pobreza y dependencia económica, socavando, por supuesto, los esfuerzos para garantizar los derechos humanos. El objetivo de este webinar es evaluar la situación actual con una mirada global, pero también con un énfasis desde el sur. Y tenemos a las regiones de América Latina, Asia y África, que finalmente es donde vivimos y sentimos los impactos de la deuda en nuestros derechos. Analizaremos qué hemos perdido en el debate, porque no es un debate nuevo, este debate viene de hace décadas. ¿Qué hemos perdido actualmente en este contexto de crisis respecto a este debate sobre el vínculo de la deuda y los derechos humanos? ¿Y cuáles son los desafíos y oportunidades, sobre todo después de la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo, considerando también que este es un año jubilar, el año del jubilo de la deuda, y otros espacios e iniciativas que tenemos hacia adelante, donde también pueden ser un contexto de oportunidad? Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestro panel. Es un honor tener un panel de tan alto nivel, de especialistas y expertos, profesionales de muy alto nivel y además colegas muy cercanos.
Entonces voy a comenzar con presentando a Tia Waris. Ella es la experta de Naciones Unidas sobre deuda externa y obligaciones internacionales y derechos humanos. Tenemos también a Francisco Cantamuto. Él es investigador asociado en IESS y CONICET Argentina y también es consultor de la TINDAD. Ah, También es un gusto presentar a Miss Sun Woo. Ella es coordinadora regional del Foro Asia-Pacífico de Femenino de Desarrollo. Y también es un gusto tener a Memrika Chamwa. Ella es directora ejecutiva de la Red de Comunicaciones y Desarrollo Femenina Africana. Entonces vamos a comenzar con Atia. Atia, ¿nos podrías proporcionar o traernos un poco cuál es el panorama global de la deuda y los instrumentos financieros o de financiamiento y derechos humanos? Has hecho varios análisis en diferentes países en el sur global. Entonces, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cuál es el contexto actual ahora y cuáles son las oportunidades clave en las arenas globales? Te dejo la sala. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí. Como siempre, es un gusto poderme conectar con tanta gente maravillosa en el mundo y ya espero con ansias esta conversación. Bueno, mi presentación de lo que yo quisiera hablar es el FFD, que ha sido un momento tan importante en el mundo sobre las conversaciones de deuda y desafíos y los desafíos y oportunidades que vemos. Y también el progreso que se ha hecho, porque sí ha habido algo. Y voy a detallar algunos ejemplos nacionales, pero también algunos globales. Y por supuesto voy a tener cuidado con el tiempo. Creo que hay dos ideas principales que he tomado de las conversaciones de financiamiento por el desarrollo que se dieron en España este año. Encontré que faltaron dos cosas. Primero, una conversación en torno a los derechos humanos y la humanización del espacio que falta. Y con ello, también la ausencia de conversación en torno a las mujeres específicamente. Y creo que hay un desafío real que estamos enfrentando en los espacios financieros, en poder entender por qué se recaudan los impuestos, por qué los países están teniendo conversaciones, por ejemplo, sobre el tema monetario y protecciones de la moneda y estabilidad. Y es debido a que todo el sistema financiero está destinado a ayudar a las personas, a construir personas, a desarrollar economías, a hacer crecer economías y asegurarse de que las personas tengan lo que necesitan en la mesa, al igual que ir más allá de la supervivencia. Entonces, eso es lo primero que he encontrado que faltaba. Lo segundo que encontré que faltaba en la conversación es, de hecho, una realización de a dónde hemos llegado y a dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a hacer para llegar allí. Y para mí, esto realmente lo pone en torno al contexto histórico y a la ausencia de una conversación en torno a la paz. Y el motivo por el que menciono esto es que hubo muy poca conversación, sobre todo en las salas principales, sobre el hecho de que hay muchas voces y conflictos en el mundo ahora y cuáles son las repercusiones financieras que se van a tener no solo en países en conflicto bélico, sino también aquellos que no lo están. Y saliendo de eso, noté más o menos unos tres temas que creo que han progresado. El primero es que hay una clara decisión de tener un club de deudores, al igual que hay un club de acreedores, em, en que, bueno, eso es muy importante porque lo que he notado en los últimos años y he estado observando en algunos acuerdos de deuda es que los países que se ven similares o se comportan igual con los mismos eh, cronogramas tienen diferentes intereses, tienen condiciones diferentes de pago y etcétera. Entonces es muy importante que los países que son similares sean tratados de manera similar. Y eso es lo primero en lo que pienso que ha habido progreso y espero que emerja este club de deudores en el tiempo. Lo segundo es que ha habido conversaciones en torno al establecimiento de un grupo de Estados miembros, me parece, tal vez con especialistas que puedan tratar de obtener algún tipo de solución sobre el tema de la deuda, algún tipo de mecanismo. Lamentablemente, esto no ha llevado aún a algún perdón de la deuda o cancelación, de repente moratorias, pero hay conversaciones en torno a eso. Entonces hay algo de progreso allí.
Y la oficina de la Secretaría General tiene un panel de alto nivel para el financiamiento y desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y creo que van a tomar esas conversaciones. Entonces hay algo de progreso, pero si paso a los temas que tienen algunos desafíos, he visto tres. Uno ya lo mencioné, que es el tema de derechos humanos y mujeres, pero los segundos son los temas en torno a los acreedores privados, que están afuera de cualquier tipo de regulación formal. No hemos visto intentos de establecer leyes, salvo en Nueva York, que hay un proyecto de ley en el Parlamento sobre la responsabilidad de los efectos de abusos a los derechos humanos en países de desarrollo, pero eso todavía está pendiente en el Parlamento. Lo segundo es las agencias acreedoras. Las conversiones globales no se han llevado a cabo al punto en el que ahora podemos tener más bien las agencias que ponen los puntajes de crédito y cómo se debe de establecer esa clasificación. Entonces, estos igual son desafíos, pero quiero pasar las oportunidades porque por mucho que haya sido un tiempo muy difícil en España y muchas personas se hayan ido decepcionados, yo siento que hay esperanza a nivel regional y veo espacios de esperanza a nivel internacional. Por ejemplo, a nivel internacional hay unas negociaciones de tratados sobre la convención fiscal que está progresando y va a pasar por muchos desafíos. Vale la pena prestarle atención porque va a haber conversaciones en torno a la resolución de disputas o conflictos. También ahora todavía no hay una decisión sobre si debería ser obligatoria o no sobre estas cláusulas de resolución de conflictos terminan utilizando leyes del Reino Unido y es importante que utilicemos las leyes de nuestros países al momento de decidir nuestros conflictos y que se mantengan más posible en el dominio público para que los miembros, los ciudadanos, los residentes de los países puedan ver cuál es el problema en un conflicto particular sobre deuda o impuestos y también cuáles serían las soluciones para que no se les pida que paguen más impuestos debido a que una multinacional o el Estado miembro no está haciendo honor a sus obligaciones. Eso me lleva a puntos positivos a nivel regional que he notado, también oportunidades. En Tailandia, Asia ha desarrollado la Chiang Mai Initiative como un punto de transacciones para sobrepasar el sistema estadounidense y en África lo mismo en Kampala, también para permitir el comercio africano y asiático. Esos son buenos pasos adelante y van a abrir conversaciones en torno a un reequilibrio del poder en el mundo y va a permitir una reducción en los costos transaccionales, que creo que va a ser muy importante. Aparte, algo para estar atentos es el Fondo Monetario Internacional que tenía la idea, la tarea de ver la reconstrucción de la arquitectura financiera internacional. Sin embargo, a la fecha no he visto un informe de ellos ni tampoco he escuchado nada en torno al progreso por ese lado. Y es algo que tenemos que estar viendo para entender cómo se va a ver esto. Pero quisiera cerrar con toda la conversión en torno a la cancelación de la deuda y el año del jubileo. Y las conversaciones son que, bueno, nos tenemos que alejarnos de las conversaciones sobre cancelaciones y moratorias de las deudas y asegurarnos de que sea algo que podamos continuar teniendo en la mesa, porque es muy importante. El mundo está en una de sus crisis económicas peores en su historia, entonces es importante seguir empujando esa conversación. Quisiera parar allí porque quisiera escuchar qué más tienen que decir los demás y les agradezco la oportunidad de hablar hoy. Patricia, te lo paso. Gracias a Tía por este panorama general, por hacernos saber qué es lo que sientes que falta en estos procesos clave en los que hemos estado trabajando ya por meses y cuáles son los desafíos y también las oportunidades. Me gustaría también tomar de lo que mencionaste acerca de ¿cuáles serían también oportunidades a nivel regional? Y eso me da la sala para invitar a nuestro siguiente ponente para que nos dé un panorama acerca de la perspectiva regional del sur y sus realidades. Entonces quisiera empezar con Francisco, Francisco Cantamuto. Investigador asociado de CONICET Argentina y consultor en la TINDAD. Para que nos puedas comentar, Francisco, tú has elaborado un reporte recientemente sobre la deuda de derechos humanos en América Latina, un tema que ha tenido espacio de debate, de diálogo,
y de mucha influencia en políticas públicas y sensibilización también hace varios años, hace varias décadas, desde la década de los 80, que recordamos la última crisis de deuda en la región. ¿Cuál es el contexto actual? ¿Cuáles son tus principales hallazgos y también tus principales recomendaciones? Gracias, Francisco. Adelante. Bueno, voy a hablar en castellano, así que tienen tiempo de cambiar. Mientras quiero agradecer especialmente a Latindad por invitarme a participar no solo del panel, sino de la elaboración del informe que me dio la oportunidad de revisitar varios de los temas que hacen a este panel. Agradezco al resto de las organizaciones convocantes para este webinar, que es del mayor nivel al que podría aspirar, así que les agradezco enormemente. El reporte de la Tindad un poco vuelve a poner sobre la mesa esta relación entre la deuda y los derechos humanos que atraviesa múltiples niveles. En un esfuerzo por tratar de ordenar el problema, les proponía pensar en dos momentos que se alternaban, no de manera histórica o secuencial, sino desde el punto de vista lógico. Por un lado, el momento de toma de deuda, en el cual hay al menos dos preguntas para hacer en la región. Uno es si la región, los países de la región, al momento de tomar la deuda, siguieron los pasos legales para que esa deuda sea legal, algo que en muchos de los países de la región está cuestionado, no solo en las deudas históricas de las dictaduras de la década del 70, sino incluso en la más reciente actualidad. Y el segundo punto del momento de toma de deuda es para qué se utilizó los recursos que llegaron por la vía de la deuda. ¿Por qué es relevante esto? Porque si se utilizó para el despilfarro, quienes se vieron beneficiados por ese despilfarro deberían responder. Y no me refiero solamente a la responsabilidad legal de los gobiernos, sino incluso de los actores privados que se benefician de estas operaciones. El segundo momento, lógico, no histórico, es el momento del pago de la deuda, donde también aparecen relación a los derechos. Si en la primera tenía que ver con el Estado de Derecho en su sentido más general, el respeto de la formación de la voluntad estatal y el uso de los recursos públicos, en el segundo momento, el de pago, hay que atender al menos a dos dimensiones nuevamente, a saber, cómo el pago de la deuda desplaza otros usos posibles del espacio fiscal y por otro lado, cómo orienta la especialización productiva del país atendiendo a la necesidad de repago de deuda. Y me explico. En relación al espacio fiscal, lo que hemos visto es que en la región ha crecido al punto de duplicarse la proporción de recursos que se dedican al pago de los servicios de la deuda respecto de la década anterior. Este aumento de los recursos destinados al pago de la deuda son quitados, retirados de otras asignaciones destinadas a convalidar, cubrir, garantizar derechos humanos tan básicos como salud, educación, protección social y entre otros, ¿verdad? Ahora bien, este desplazamiento del espacio fiscal es uno de los elementos a considerar sobre el cual muchas de las organizaciones que participan de este mismo seminario atienden con mucha fluidez y tienen reportes permanentes sobre esto. Lo que quiero llamar la atención es que orientando la economía al repago de la deuda, tal como los acreedores proponen, la región latinoamericana se ha sesgado hacia una especialización productiva que no atiende a las necesidades de la población. Y en este frente se ha desplegado un proceso por el cual la mayor parte de nuestros países se apoya o en abaratar el trabajo, vulnerando derechos laborales básicos, o en la sobreexplotación de recursos naturales, vulnerando todo lo que tiene que ver con el derecho a un medio ambiente sano. En el conjunto está vulnerado el derecho a participar de los efectos del desarrollo. En este sentido, la especialización productiva de América Latina y el Caribe se ha disociado cada vez más de las necesidades y los derechos de la población que habitamos este continente. Y me parece relevante entonces en este juego, sobre todo,
porque es un mecanismo que parece reiterarse una y otra vez a lo largo del tiempo. Como bien señalaba Patricia en el pie que me daba para iniciar, el actual momento que atraviesa América Latina y el Caribe, la CEPAL lo llama una segunda década perdida, refiriendo a la primera, la década de los 80, como un periodo en el cual la región de conjunto no pudo crecer, tuvo mayores índices de inflación, a pesar de haber pagado deuda, la deuda total creció y esto se hizo vulnerando el destino de recursos fiscales hacia la protección de derechos, efectos que repercuten hasta el día de hoy por el deterioro creciente de servicios sociales básicos como, de nuevo, educación, salud, vivienda, urbanismo, protección ambiental. América Latina y el Caribe es la región de las regiones del sur global que tiene mayor peso, en la que tiene mayor peso la deuda privada con acreedores privados, siendo aproximadamente el 70% de la deuda total. Esto es relevante atendiendo a lo que señalaba antes Atilla, que no existen mecanismos de resolución de conflicto con los acreedores privados. Y la accionar de los organismos oficiales en esta última década ha sido incrementar la deuda en nuestros países para poder pagar la deuda privada, de manera tal que lo que se produce es un recambio de acreedores, pero no un alivio del problema de la deuda. Merced de este mecanismo, nuestros países se ven cada vez más sometidos a los mandatos de los organismos internacionales y en particular del FMI para orientar sus economías al repago de la deuda y no a la protección de los derechos de la población. En este punto, quiero señalar, no se trata solamente de un beneficio externo a la región, sino también gran parte del poder económico con asiento en la región se aprovecha de estos mecanismos al forzar reformas estructurales y fiscales que lo que hacen es permitirles pagar menos impuestos al mismo tiempo que mantienen su recepción de ganancias y cuando el Estado se desfinancia, le prestan obteniendo una alta tasa de interés. Este mecanismo es altamente insostenible, está vulnerando la posibilidad de tener vidas dignas en nuestra región. Me parece relevante desde el punto de vista de todo este panorama y para ir cerrando en esta primera intervención y poder abrir al diálogo, que América Latina y el Caribe ha forzado, ha avanzado en esta clase de reformas fiscales y estructurales, incluso cuando no atraviesa crisis de deuda. Yo estoy hablando desde la Argentina, un país que está atravesando uno de los procesos más crueles de ajuste fiscal, donde no solamente hay una caída récord de la asignación de partidas sensibles a la protección de derechos, sino un festejo público de los efectos de estos recortes, que afectan no solamente a personas adultas mayores y mujeres en primer lugar, sino incluso, como se está debatiendo en el Congreso hoy mismo, la protección de personas con discapacidades. Ante esta situación, uno podría señalar que los países de la región deberían avanzar hacia alguna salida más sostenible y acorde al entramado del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento los esfuerzos han sido débiles. En la década de los 80 hubo un intento muy constructivo por un club de deudores, lo que se conoció como el Consenso de Cartagena, que efectivamente provocó una reacción por parte de los acreedores. Quiero señalar que hace pocos años se reveló un documento de la CIA donde explicaba cómo esto era una amenaza realista para Estados Unidos y debió ejecutar acciones de diplomacia para evitar esta convergencia. En la coyuntura actual, estos diálogos son aún mucho más débiles y esto es una oportunidad que se puede estar perdiendo. Si bien algunos países de la región, como Ecuador o la Argentina, son los que entran en crisis de deuda una y otra vez, muchos otros países de la región, como el caso de Brasil, México o Costa Rica, que son economías más prósperas, también están amenazados por la situación de deuda, destinando al pago de intereses y servicios de deuda hasta el 6% del PBI anual. En este sentido, insisto, dando cierre, creo que hay espacio para los países de la región en avanzar
en los diálogos internacionales para la constitución de mecanismos de resolución de crisis, por un lado, pero por otro lado, de convergencia entre países deudores de las distintas regiones, en eco al señalamiento de Atilla que habló antes de mi parte. Asimismo, avanzar en la legislación nacional que proteja la formación de la voluntad estatal y la responsabilización de aquellos que lo vulneran al tomar deuda desvinculada de los derechos humanos de la población. Estos son apenas unos de los hallazgos que presenta el informe con datos más minuciosos que se pueden seguir y veo que gentilmente fue compartido en el chat. De mi parte, cierro aquí para dar paso al diálogo con el resto de los integrantes del panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esa presentación y por reflejar cuál es el contexto en la región. Y uno de los mensajes que creo que es importante para quienes han venido trabajando ya este tema por años, pero sobre todo para quienes son nuevos en este tema de cuál es el impacto de la deuda sobre los derechos humanos, cuál es el vínculo, y es que las condiciones y condicionalidades y en el actual contexto que tenemos con un alto nivel de deuda y además un alto peso del pago de la deuda en nuestros presupuestos, genera que nuestros gobiernos, nuestros estados no tengan la capacidad y a veces tienen que tomar decisiones que limitan justamente esa obligación de garantizar los derechos humanos, que es un ejercicio en derechos económicos, sociales, culturales, en toda la población y priorizando mujeres, a la niñez, y entonces les limitan el cumplimiento de una serie de compromisos y acuerdos internacionales y globales a los que nuestros países deberían tener esta obligación de cumplir. Muchas gracias nuevamente, Francisco. Les recuerdo a todos que pueden ir, si tienen preguntas a nuestros panelistas, las pueden ir reflejando en el chat. También tenemos un espacio para preguntas. A medida que vayamos desarrollando el webinar, pueden incluirlas a partir de todos los participantes. Ahora quisiera seguir adelante con nuestro siguiente panelista. Quisiera invitar a Mi-Sun Woo. Ella es directora de APWLD y se está conectando desde las Filipinas. Mi-Sun, Asia actualmente está experimentando bastantes conflictos armados y guerras civiles. Aparte, en tu región, en sus países, existen países que tienen mucha deuda y que tienen una historia en términos de altos niveles de deuda y los impactos sobre los derechos humanos. ¿Cuál es tu evaluación en el contexto global y en las arenas globales actuales y oportunidades en torno a estos vínculos de deuda y derechos humanos desde la perspectiva asiática? Te dejo la sala. Muchas gracias, Patricia, y gracias por la invitación a coorganizar este espacio juntos. Realmente es un placer ser parte de esta conversación. De hecho, estoy llamando desde Sri Lanka, uno de los países que ha sido golpeado fuertemente por esta serie de crisis de deuda. Y pues, en resumen, la deuda es una herramienta colonial para esclavizar a las personas del sur global, para asegurar poder geopolítico y dominación económica del norte global. Y en general, la arquitectura financiera internacional actual, como sabemos, es compatible con los derechos humanos, incompatible con los derechos humanos, sobre todo para el sur global. Está diseñada para y sostenida por la extracción de mano de obra y recursos del sur global para canalizar la riqueza y el poder al norte global, no los poderes coloniales. El colonialismo continúa. Lamentablemente, el marco de los derechos humanos internacional no está libre de la economía política del poder y sufre por lo que se conoce como los choques de ideología. Está dividido artificialmente entre derechos civiles y políticos, em, mientras, y por supuesto, los derechos culturales, sociales, económicos, que sobre todo hacemos
de manera progresiva, sujeto a los recursos naturales y mata lentamente a las personas. No es sorprendente ni coincidencia que haya historias repetidas similares de violaciones de derechos humanos en el contexto de la deuda, como el FMI y otras instituciones financieras internacionales actúan de manera que pasa por todas las regiones y generaciones, que son la privatización agresiva de recursos sociales y salvaguardas de empresas internacionales, causando crisis de derechos humanos y ambientales. Como dijo Francisco, la liberalización del comercio de finanzas y políticas fiscales. El FMI y otras entidades esconden sus motivaciones políticas de dominación neocolonial, muchas veces en el nombre de la consultoría económica y recomendaciones políticas, que se lleva la soberanía de las naciones y de los pueblos al hacer que el sur global se integre a la cadena de valor global. Aparte de tomar la riqueza y recursos del sur global para la arquitectura de la deuda, también es importante conocer dónde es que los países del norte global están colocando sus finanzas. Desde la conversación que hemos estado teniendo en Asia-Pacífico, como mencionó Patricia, hemos encontrado que está en sus gastos militares para seguir alimentando guerras que no tienen cuándo acabar y es un mecanismo para generar ganancias, riqueza y poder. Y unas cosas antes de comenzar con la primera FFD4, como sabemos, los miembros de la OTAN dijeron que estaban comprometidos a invertir 5% del PIB anualmente en requerimientos de defensa y gastos de seguridad para 2025. Sabemos muy bien que esto se va a priorizar y probablemente se- bueno, es bastante. La hegemonía global también se traduce en el gasto de países en desarrollo, lamentablemente, en que vemos casos frecuentes de mayores presupuestos militares que en salud, educación y otros gastos sociales. Y los presupuestos de defensa no se están comprometiendo, incluso en países que tienen crisis de deuda, incluyendo Pakistán y Sri Lanka, que la tienen actualmente, al igual que Corea del Sur en el pasado. Déjenme que les recuerde los nexos estructurales profundos entre la arquitectura financiera internacional y el militarismo o la economía de la guerra. Los accionistas más grandes em, son FMI, el Banco Mundial, y los países más grandes, más militarizados, son más o menos lo mismo. Son Estados Unidos, Japón, en Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, China, Asia, India, España. En 2024, el gasto militar global llegó a 8,7 billones de dólares americanos, mientras que el de otros países era más o menos 200, 200 mil millones, mientras que otros países gastan solamente en intereses de la deuda más de 9 billones. La pregunta es si es que esto está abordando el resultado, el documento resultado del FFD4. Como tía mencionó, la respuesta más amable es que realmente no. Por ejemplo, incluso si hubiera suficiente financiamiento y recursos para redirigir los presupuestos militarizados al financiamiento al desarrollo, el documento no menciona militarismo, sino que menciona paz en algunos párrafos. Aparte, si es que vemos la estructura del el discurso de FFD4 y el documento de resultado, se ve que está diseñado para desconectar y no abordar las causas raíz de las deficiencias de financiamiento para el desarrollo y la falta de igualdad entre los diferentes países. Por lo tanto, las declaraciones o compromisos en las áreas de acción tienen, contradicen algunas declaraciones de otras áreas de acción y hacen que el documento sea obsoleto. Puede que sea positivo ver algunas oportunidades, pero déjenme que les dé un ejemplo de nuestras consideraciones de hoy. Mientras que el compromiso de Sevilla en la sección de recursos públicos locales aborda las multinacionales, los negocios y financiamientos privados priorizan mucho las inversiones. De manera consecuencial, cambiando el enfoque a la reestructuración financiera y de los mercados capitales de los países en desarrollo. De manera más específica, el párrafo 31 del documento indica
oportunidades de inversión competitiva no siempre están alineados con las metas públicas. Esto subraya las necesidades de marcos de política de incentivos para la inversión pública, tanto a nivel nacional y global, que promueven el desarrollo sostenible. En más detalle, se compromete a reducir el costo de hacer negocios entre fronteras y facilita las cargas de cumplimiento. ¿Qué significa? Que las dos secciones están en contradicción, ya que la inversión privada siempre prioriza las ganancias sobre todo. De manera similar, mientras que el documento resultado solamente anima la consideración de protecciones sociales y gasto social en los programas de ajuste económico del FMI, incluyendo la austeridad y otras condicionalidades neoliberales, resalta el compromiso de los Estados miembros a colocar al FMI en el centro de la salvaguarda global financiera. Y esto nada más confirma la complicidad de todos los Estados miembros con la criminalidad del FMI cuando está aglomerando eh, los derechos y el medio ambiente del planeta. Eso está muy claro. Entonces, en conclusión, un cambio real en la arquitectura de la deuda podría empezar en su primer paso solamente cuando el sistema interconectado de opresión sean abordados, incluyendo la vinculación entre la deuda, el financiamiento internacional, comercialización y militarismo, y cómo está vinculado al fascismo y patriarcado. Pero si este discurso continúa estando desconectado y separado como se está marcando ahora, no tenemos mucha esperanza en la incidencia política, salvo movilizar nuestros movimientos para que se dé un cambio en las calles y fuera del multilateralismo y del gobierno local. Entonces se pasó la sala, Patricia, y espero poder participar más adelante en la conversación. Gracias, Minson, también por incluir el vínculo con el sector privado a nivel global y el financiamiento para el desarrollo y el comercio global. Todos estos temas están interconectados y en un contexto de crisis múltiples reflejan sobre esta deuda que se incrementa con una urgente necesidad de tener una reforma en la arquitectura de la deuda. Quisiera ahora invitar a nuestro último ponente, Memory Kachambwa. Ella es la directora de Feminet y Feminet ha estado participando de manera activa en distintos procesos en que los derechos humanos, las mujeres o los derechos de las mujeres deberían de estar eh, eh, arriba en la agenda. No necesariamente lo están y tú has estado incidiendo por eso. Y también vinculándolo con la deuda, pero con otros eh, temas acerca del financiamiento para el desarrollo. ¿Cuál es tu evaluación habiendo escuchado a los panelistas? ¿Cuál sería tu evaluación y tus perspectivas para África? Te dejo en la sala. Muchas gracias, Patricia. Y pues sí, también se nos pidió organizar este webinar y creo que hemos tenido momentos en Sevilla un poco para retroceder y reflexionar acerca de lo que resultó. Y creo que es evidente. Creo que los anteriores ya lo han mencionado, la gran decepción que tuvimos y cómo no vimos demasiado movimiento, sobre todo en torno a la deuda. Entonces voy a hablar un poquito sobre todo acerca de, pues en el continente africano, sabemos que África se apoya mucho en la deuda. Realmente, saben, creo que se ha mencionado que no había un reconocimiento de por qué estamos aquí, por qué nuestra arquitectura financiera, nuestras políticas fiscales están diseñadas de modo que todavía es una agenda de extractivismo. Creo que para mí realmente me gustaría empezar con esa premisa y decir que la mayoría de los países en el continente africano necesitan recursos financieros sustanciales para apoyar su agenda de desarrollo, sobre todo cuando sus desafíos a su habilidad de generar ingresos de manera interna. Y esto es en un sistema en que, viniendo de el sistema extractivo colonial,
Siento que en el FFD realmente no se mencionó o se reconoció en términos de cómo, ya sabes, realmente salimos de una mentalidad de colonial, de ese legado colonial de extracción. Todavía, todavía es un problema para nosotros y realmente tiende o ha perpetuado una relación desigual caracterizada por la violencia, la extracción, militarismo. Minsun, de hecho, mencionó esto también. Y esto realmente ha relegado las economías africanas a bajos valores y por lo tanto baja recaudación a nivel local. Creo que realmente era preocupante ver también como un poco toda solución estaba proponiéndose para ser enfocada al préstamo local, perdón, préstamo privado o el sector privado. Y esas son alertas y realmente algo para estar atentos, porque ya sabemos cómo es el préstamo privado y en qué ha resultado. Y también sabemos que la deuda africana ha incrementado por 180% desde 2018. Entonces, en 2022, por ejemplo, la deuda llegaba como a 1,8 billones y cuando realmente ves esto, te das cuenta que los problemas principales en torno a la deuda son que realmente se debe a instituciones internacionales en lugar de a prestamistas locales. Entonces hace que el refinanciamiento sea más difícil y complicado. Aparte, las leyes también están estructuradas en torno a inversiones de corto plazo y de alto interés, que realmente no están siendo dirigidas para proyectos de desarrollo. Y vemos también un problema importante es el tema de servicio de deuda. Creo que unos 10 países africanos, de hecho, la mitad de lo que, la proporción deuda PIB es mayor, entonces se gasta más dinero al pago de esta deuda en el continente. Y creo que eso ya se ha mencionado, que el FMI y el Banco Mundial siguen incluso prestando más dinero a los países a expensas de las necesidades e intereses de las personas. Entonces, no hay elementos de derechos humanos presente. Y creo que aquí, de hecho, alguien mencionó algunas oportunidades, como el club de deudores, pero me parece que deberíamos tener cuidado en términos y también tal vez estar alertas cuando hablamos del club de deudores, quiénes van a participar, incluso cuando se habla de algunos de los mecanismos y tener facilidades de acreedores, tal vez como se sabe que la Unión Africana ha estado trabajando en tener un mecanismo similar. Creo que tenemos que tener mucho cuidado en términos de que eso no está reproduciendo o no está siendo un agente en el que solamente se cambia la ubicación, pero que no ves de manera sistemática alguna de las causas raíz que realmente nos hace estar en este problema, ¿no? Entonces creo que es bastante importante también decir que cuando uno ve el curso de los servicios en deuda, mucho de ello es carga, es una carga de manera desproporcional sobre las mujeres cuando vemos algunas políticas que no toman en cuenta los derechos humanos y los derechos de la mujer en particular para dar apoyo a las estructuras sociales. Creo que eso se vuelve bastante problemático. Entonces, creo que también ahora solamente voy a hablar, me parece, sobre lo que estaba saliendo, em, algunos de los resultados clave del FFD, de las demandas que surgen del foro femenino, el tema de tener una transparencia vinculante, eh,
que sale de este marco y el establecimiento de la Convención de Deuda, el marco de la Convención de Deuda de las Naciones Unidas y también la cancelación y reestructuración de la soberana, de modo que, o la soberanía, de modo que se centra en la dignidad humana y la justicia en la reestructuración de la deuda. Actualmente yo estoy en Ghana y Ghana, por ejemplo, se ha acercado al FMI 17 veces, pero sin, incluso si la deuda es cancelada y no hay una reestructuración, igual se vuelve superficial. Y eso muestra los problemas y desigualdades estructurales cuando creo que ningún país debería de tener que elegir entre repagar su deuda y cumplir con sus derechos humanos, incluyendo temas con salud, educación, salud reproductiva, etcétera, o sus compromisos con justicias ecológicas. Creo que lo tercero era acerca de revisar el análisis de sostenibilidad para ir más allá de indicadores estrechos fiscales e incorporar los derechos humanos, la protección social, la igualdad, al igual que la justicia privada, la protección universal y eliminar la austeridad, las respuestas dirigidas por la austeridad y que terminan desmantelando servicios públicos y de hecho que empobrecen más y causan una desproporcionalidad con las comunidades y las mujeres. Y vemos el impacto de eso. Y creo que lo último que tengo es acerca de la regulación de las prácticas explotativas al pedir transparencia en los contratos de deuda, el modelo de precio y las evaluaciones de riesgo y abolir algunas de estas primas injustificadas. Creo que la discusión acerca de riesgo realmente salió y creo que tenemos que verlo desde un punto de vista de derechos humanos. Entonces pienso que la forma en que voy a terminar y tal vez solamente tal vez enfatizar que creo que hay un gran componente en torno a soluciones falsas dentro del espacio climático. Entonces, todavía hay una fragmentación en la que vemos algunas soluciones falsas que vienen como deuda y como respuesta a la crisis climática. Entonces, creo que para mí, para terminar esto, quiero decir que hay una necesidad de asegurarnos de que también tengamos el conocimiento y también estemos revisando qué es lo que va saliendo en ese espacio, porque también se trata de, bueno, nuestros países continúan pidiendo prestado e incrementando el riesgo. Y como solución a la crisis climática, cuando de hecho es una crisis climática. Y es importante para nosotros asegurarnos de que siempre utilicemos nuestra visión femenina al momento de ver la crisis de deuda y realmente al ver de algunas de las alternativas económicas femeninas que tienen base en la justicia y la sostenibilidad. Sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Memory, por incluir aquellos puntos tan claros sobre cuáles serían las oportunidades y desafíos. Y creo que no solamente para África, ¿no? Sino también puede ser considerado de manera, eh, bueno, para todas las regiones del sur. Y cómo es importante tener una visión femenina cuando hablamos acerca de la deuda de los derechos humanos. Quisiera ahora, primero, darle las gracias a todos los que han participado y por mantener su tiempo y el espacio para tener más conversación y diálogo con los participantes que están interesados en este tema y que se han unido hoy. Entonces quisiera abrir la sala, si es que hay alguna pregunta para el panel, para poder tener una primera ronda y de hecho tener un diálogo y un intercambio. Así que quisiera invitar a todos los participantes que quisieran tal vez hacer algún comentario o tener alguna pregunta específica, eleven su mano. Y invito a los participantes que quieran tomar la palabra para hacer un breve comentario y o una pregunta específica a los panelistas.
para que podamos tener un diálogo aprovechando que nuestros panelistas cumplieron al pie de la letra los tiempos asignados, por lo cual les agradezco muchísimo. Entonces, doy la palabra primero a Rodolfo Mendoza y después a Fausto Santi. Rodolfo, adelante. Ya, muchísimas gracias. Gracias por las excelentes exposiciones y por aclararnos mucho el tema de la deuda. Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que han hecho, ¿no? Cómo está organizado el mundo, las relaciones norte-sur y los efectos finalmente en la vida de las personas, especialmente en las que vivimos en el sur global. Me parece bien algunos planteamientos que van saliendo, ese club de deudores, por ejemplo, pero yo pienso que el tema de la deuda viene amarrado, sin discusión desde mi punto de vista, con la organización económico-productiva de los países. Si el sur global lograse un mayor nivel de desarrollo económico, social, tal vez el tema de la deuda no fuera tan acuciante. Entonces, no hay la posibilidad de amarrar las demandas con el tema de la deuda, con cambios o mejoras en la estructuración productiva, ¿no? Cosa que así podría mejorarse este problema. Se me ocurre, y es un comentario y tal vez provoque alguna respuesta de los expositores, y muy agradecido por sus brillantes exposiciones. Gracias, querida amiga. Gracias, Rodolfo. Les voy a pedir que puedan presentarse, por favor. Rodolfo Mendoza es miembro de Equidad Perú. Ahora le doy la palabra a Fausto Santi. Sí, muy buenos días con todos. Muy interesante la exposición de los panelistas y frente a esto me surge dos preguntas que voy a hacer. Em, hay un problema fuerte del despilfarro de la deuda, más que todo en Latinoamérica y el Caribe. No hay un organismo internacional que audite, evalúe todos los procesos que todos los países hacen el crédito. Esa es la primera pregunta. ¿O no hay una instancia de justicia que dictamine por el despilfarro a un país para que sentencie? Bueno, entonces una pregunta es eso. La segunda pregunta es, quisiera que me expliquen. ¿Cómo es el tema del canje de la deuda por conservación? Porque acá en el Ecuador últimamente están realizando este tema, canjeando deudas por conservación y están ocupando territorios de los pueblos indígenas y entonces en ese lío y problema estamos. Entonces eso quería preguntar, que me podrían aclarar. Gracias. Gracias, Fausto. Y he compartido un link. Tenemos varios reportes desde la tinta sobre los canjes de deuda. Entonces, me tomaría la oportunidad de en algún momento también abordar este tema después de que nuestros panelistas respondan a las preguntas. Ahora me gustaría darle la palabra a Paddy Sillanga, por favor. Paddy. Pati, si te puedes presentar. Muchas gracias. Mi nombre es Fadi Siangakutsen. ¿Me escuchan? Sí, 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 dale. Muy bien. Soy coordinadora líder para la Plataforma Africana de Migración y Desarrollo. Creo que se siente más como un privilegio, ¿no? Seguir a un miembro que ha compartido, que ha estado en el foro del FFD, porque realmente estaba lleno. Y se hablaba mucho de las soluciones orientadas por el sector privado. Y comparto lo que han dicho todos los panelistas. Realmente el multilateralismo se tiene que apoyar sobre la voz de las personas. Y siento que de algún modo, incluso cuando se recuerda la demostración que se llevó a cabo en el lobby principal el segundo día, e incluso de lo que hemos visto
de la red de sociedad civil en términos de que la sociedad civil realmente un poco que se barricó y no se permitió traer el mensaje con más fuerza, pero, por ejemplo, el poder estar lado a lado con un foro multilateral te daba una sensación de dónde han colocado su corazón los Estados miembros y espero que no coloquen ahí el dinero porque la sociedad civil sigue siendo activa. Entonces es buenísimo que la conversación se lleve a cabo aquí. Puse un comentario en el chat en términos de cómo desde la plataforma donde reunimos a la sociedad civil, a diferentes actores que trabajan sobre la migración y su nexo con el desarrollo, viendo las opciones de quedarse. Las opciones de quedarse para nosotros significa el enfocarnos en las soluciones de desarrollo orientadas por gobiernos que realmente tienen un interés en verse dentro, perdón, como conductores en términos de cómo designar recursos, pero también escuchar a las personas sobre cómo se utilizan esos recursos, ver cómo funciona el sistema financiero, pero que la voz de los ciudadanos se escuche al momento de designar recursos. Y sentía que podría ser interesante darles una perspectiva totalmente distinta. Incluso cuando agregamos un abordaje femenino, vemos la importancia de la diáspora de las mujeres. Las migrantes femeninas también, muchas que están dejando sus hogares y que están yéndose a otros espacios para trabajar y mandar regalías a casa, remesas a casa. Vemos acá, por un lado, cómo es que el sector privado debería tomar una segunda posición cuando hablamos de financiamiento, pero también remesas que se reciben, están bajando. Y estaba recordando una conversación, un evento paralelo que creo que era un ministro de Dinamarca que estaba hablando del Club 0.7, que parece estar teniendo temas de números en términos de parte de los miembros del norte global en contribuir a la canasta, y lo que eh, significa que tenemos que ver fuera de este Club de 0.7. Y yo diría que mi versión de un club 0.7 sería no ver a los países, sino ver un poco dentro de los ciudadanos. Ver a los ciudadanos que se han tenido que ir de casa y ver a aquellos también, aquellos que todavía tienen un interés y ven que a través de la contribución financiera ahora están empezando a eh, tener que pagar impuestos por países como Estados Unidos, que está poniendo un impuesto sobre las remesas, que parafraseando lo que se ha dicho como un ataque a las finanzas globales. Entonces, poner esto en contexto es muy importante y también la movilización de recursos locales y otros temas en torno a la Convención de Naciones Unidas en torno a los impuestos y la diáspora de las contribuciones, no solamente en torno al financiamiento al desarrollo, sino que también se han puesto en la mesa. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias, Paddy. Y sí, definitivamente, este es un sistema en que necesitamos tener un abordaje sistémico. Necesitamos tener distintos temas clave y tener cambios en las políticas económicas globales al mismo tiempo. Entonces, gracias por vincularlo con otros temas importantes como las remesas y y la movilización de recursos locales. Estoy segura de que nuestros panelistas ya han tenido una reacción en torno a eso. Y quisiera dejarle la sala a Filimón Humble. Filimón, dale. Filimón. Filimón Humble. Bueno, en lo que esperamos. Ahí está, ahí está. Ok, ya está abierto tu micro, dale. Ok, muchísimas gracias, Patricia, por darme la oportunidad de hablar y también a los panelistas. Acá en Zambia, acerca de los derechos humanos, tenemos muchos desafíos a nivel comunitario, sobre todo, porque estamos aquí para abordar cómo es que vamos a cuidar a las personas jóvenes para que se puedan desarrollar y los desafíos que estamos abordando, como en la universidad, gente joven que están siendo abusada por algunas personas aquí en Zambia. Uno de los desafíos más grandes. Bueno, pero estamos aquí para abordar ese tema, incidir por la juventud, el saber qué es lo que tenemos que hacer.
Queremos construir las capacidades, como en Kampala, Uganda. Acá en Zambia hay como 3 o 5 personas jóvenes y son capaces de incidir por los jóvenes para ver cómo se quiere abordar los mismos temas y desafíos. Y lo más importante es acerca de que tenemos que crear colaboración y tener una pasión por ello y despertar para utilizarlo en términos de derechos humanos. Los derechos humanos son muy importantes para nosotros, sobre todo para la gente joven, y necesitamos trabajar para poder abordar estos temas. Y la mayoría de gente aquí en Zambia no saben cómo trabajar en torno, o no saben nada de los derechos humanos, se abusan entre ellos. Entonces, la gente joven son el mañana y los jóvenes eh, también se ven envueltos en el combate a la guerra. Entonces yo tengo una pasión sobre este tema, necesito incidir en este tema y trato de hacer que el gobierno de Zambia participe para ver cómo vamos a abordar estos temas para poder utilizar el impacto de los derechos humanos. Gracias. Gracias, Thank you Filimón. so much, Philemon. Y me gustaría darle la palabra al último panelista que la ha pedido, al último participante que ha pedido la palabra en esta ronda, Carlos Arana. Adelante, por favor. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, te Ah, escuchamos, Carlos. gracias, perfecto. Sí, saludos a los ponentes, a ti, Patricia, también. Eh, sí, en este año jubilar, que creo que es una oportunidad también para tratar algunos temas de la deuda en países como el nuestro, en el Perú, pues donde hay todo un debate de que si la deuda es un problema o no es un problema. Creemos nosotros de las organizaciones sociales, ¿no? Civiles, que sí, sí es una deuda, la deuda es un problema para el país, más aún que se necesita muchos recursos para pagarla y para disponer el equilibrio presupuestal, ¿no? Cada año, ¿no? En ese sentido, pues, creo que es importante también ver de que esas cuentas a veces no están muy claras en los países. Y creo que una de las alternativas, una de las propuestas que se viene trabajando es hacer auditorías, ¿no? O plantear auditorías que definan claramente cuánto es lo que se debe, ¿no? Porque a veces el Estado se encubren en la contabilidad algunas cifras y realmente si están justificadas esos endeudamientos, ¿no? Y si son legítimas esos endeudamientos. Por ahí va mi opinión y si algunos de los ponentes puede, ¿no? Dar también su opinión sobre estas cuestiones de las auditorías ciudadanas o auditorías que se deben hacer, pues, de las deudas que se tienen en los países. Gracias. Gracias, Carlos. Entonces, con todos estos comentarios y en algunos casos también algunas preguntas, en el chat también hemos tenido algunos comentarios sobre las auditorías de la deuda, nuevamente sobre los canjes de deuda. Y también algunos participantes mencionando que efectivamente, como lo decía Marta, el peso del pago de la deuda en los presupuestos es cada vez más alto y efectivamente hay los costos el costo del capital es cada vez más elevado para los países del sur y ahí hay algo que no se ha mencionado acá, que también tienen un rol importante las agencias de calificación crediticia en este rol cuando los costos de financiamiento, según las calificaciones que reciban nuestros países, terminan siendo elevados, ¿no? Y esto se refleja claramente en África, en América Latina y en Asia, en el acceso a el endeudamiento a partir de nuestros países. Entonces, voy a dar la palabra a nuestros panelistas para que puedan hacer comentarios, reaccionar o responder a las inquietudes que acabamos de escuchar. Son generales en la mayor parte, no están tan focalizadas en una región o en un tema, por lo tanto, lo dejo abierto para que ustedes puedan responder con las que se sientan con más cercanía o que consideren que tienen una reacción importante que compartir. Entonces, lo haría en el mismo orden. Atia, por favor, adelante. Gracias. Y muchas gracias por comentarios bastante interesantes y sugerencias también. Un par de cosas que creo que sería interesante para aquellos que hablamos.
Yo a nivel tema de los impuestos a las remesas y este proyecto de ley que va a ir al Congreso. Y noté a mi sorpresa que muchos estados miembros ni siquiera sabían al respecto. Escribí en mi página web el año pasado, de hecho escribí una carta a todos los estados miembros en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las remesas y el valor que tiene sobre los países en desarrollo y la necesidad que tenemos para tener una reducción en los costos transaccionales y también cualquier tipo de impuesto a las transacciones. Este cambio por el gobierno de Estados Unidos está disparando mucho de la descentralización, el, el punto del SWIFT entre los países en desarrollo, una conexión entre ambos. Entonces, eso es algo que quería mencionar. Y lo segundo, que creo que es bastante importante también, es que cuando se trata de cualquier tipo de intercambio de deuda, ¿no? Algo importante es la fórmula. Y digo la fórmula, y quisiera cubrir ambas conversaciones en la misma respuesta. Es cuando un país se endeuda, no necesariamente es algo malo. Si pueden evaluar cuánto crecimiento económico va a atravesar el país, cuánto va a poder repagar de manera justa y todavía continuar desarrollándose. El desafío que enfrentan muchos países es que la medida, la fórmula para saber cuánto se tiene que pagar, cuánto es que va a crecer la economía y por lo tanto cuánto sería un ciclo justo de pago, es algo que no tiene mucho sentido, sobre todo en la economía post-COVID, que no responde al mismo ciclo de datos e información como lo estaban haciendo antes y las economías de hecho están yendo lento ahora. Y el cambio de intercambio de deuda o de condonación también pasa por el mismo problema porque no está claro cuál es la fórmula y cuánto está cancelando o perdonando, condonando o intercambiando. ¿Y cuál es el área de conservación en la naturaleza y cuál es su valor? Y el motivo por el que lo digo es que el caso que se ha celebrado más es aquel en Barbados, pero creo que solamente era por la tasa de interés de un año sobre la deuda para conservar un área marina y solamente por un año. Entonces, el intercambio era solo por el interés y no por el principal y solo por un año. Y luego el siguiente año la tasa de interés vuelve a entrar. Pero todavía tener que conservar la misma área para la posteridad. No había límite por cuánto tiempo la vas a conservar. Y esto viene con el desafío de estas conversaciones sobre el intercambio de deuda por conservación. Que es que los mismos países que están causando la contaminación son aquellos que están determinando la fórmula. Sin embargo, el problema en una situación como esta es que los países que están contaminando siguen contaminando. Y si quieren medir cuál sería la fórmula adecuada para ello, diría que el mismo tamaño de tierra en un país desarrollado, si es que ellos no tienen productividad económica en esa tierra, ¿qué perderían económicamente? Y si que comparan, las cifras no tienen mucho sentido. Entonces el problema, el desafío es la falta de transparencia, definitivamente. Y también quisiera animarlos a revisar mi último informe a la Asamblea General porque yo hablo de un abordaje de ciclo de vida. Y es lo mismo el ser humano en lo que crece y luego los intercambios. Pierden o lo que van comprometiendo. Pierde soporte alimentario, la escuela, el sistema. Cuando creces, ya no te dan vacunas gratis, pero al mismo tiempo los países te ponen mucha presión para pagar deudas. Pero esa misma persona lo que crece va a ser, va a seguir siendo la misma persona en 15 años, que va a estar trabajando y produciendo y teniendo crecimiento económico y pagando impuestos que ahora se supone que se utilicen para pagar el monto principal. Entonces hay un compromiso en el interés en lo que van creciendo y no reciben el apoyo que reciben y luego otro más cuando se paga el monto principal, en que se incrementan los impuestos. Entonces tiene mucho que ver con la gestión de la deuda también. Gracias. Muchas gracias a tía por esos comentarios y además por abordar con claridad todo el tema de los canjes de deuda. Estamos compartiendo varios links en el chat que espero que todos puedan acceder para tener una mayor información. Y asimismo, aprovecho para comentarles a todos los participantes que
en conversación con los coorganizadores, queremos preguntarles y vamos a ponerles una encuesta enseguida, un link para que puedan contestar. Más adelante les vamos a enviar también por otras vías a quienes se han registrado, por si les parece interesante que podamos generar un espacio de conversación a partir de este webinar, no solamente entre quienes se han registrado, sino también poder invitar a otras organizaciones, a otros movimientos que consideren que es importante de tener y profundizar y mantener este diálogo sobre los vínculos entre deuda y derechos humanos. Me gustaría ahora invitar a Francisco Cantamuto para sus comentarios y adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Patricia, y gracias a los participantes que propusieron buenas reflexiones y preguntas. No sé, Margot dice que no hay sonido, no sé si eso está funcionando. Yo te escucho, te Ok. escuchamos. Ok, ok. Bien. Por supuesto, es imposible reaccionar a todo lo que han sugerido porque hay muchas preguntas motivantes. Sí quiero, por un lado, señalar la importancia que proponía Philemon sobre la evaluación de impacto en términos de derechos humanos para una visión que creo que fue más tempranamente Memory que señalaba, una visión ampliada de la idea de la sostenibilidad de la vida. En ese sentido, creo, apuntando a la fórmula que señalaba Tilla, es necesario poner sobre la mesa no solo la tasa de crecimiento, sino otros elementos que hacen al cumplimiento de derechos humanos de la población que habitamos estos países. Creo yo que en este punto, es donde se vuelve muy valioso algo que salió varias veces que tiene que ver con las auditorías. Como señalé en mi exposición anterior, gran parte de la deuda, al menos en la región latinoamericana, para decirlo de manera coloquial, está flojita de papeles. Entonces, es interesante ver la ambigüedad que tienen los gobiernos y el poder económico que exigen y sobreexigen la auditoría sobre la política social, favoreciendo políticas acotadas, donde los pobres deben demostrar su pobreza y su merecimiento para recibir recursos, pero los acreedores no tienen por qué mostrar ni un solo papel. Esto que estoy señalando, quiero de vuelta, disculpen la visión local, pero por ejemplo, cuando se aprobó el pago a los fondos buitres en el año 2016 en Argentina, se reconocieron deudas cuyo único comprobante era un papel escrito a mano, como si yo les dijera así, acá tienen, esto es la deuda. Este es el nivel de seriedad de algunas de las deudas y el escaso respeto por el Estado de Derecho. Entonces, la auditoría, en particular la auditoría participativa con la ciudadanía, es una demanda que debemos poner sobre la mesa una y otra vez y que es un mecanismo que no es más que pedir que se respete el Estado de Derecho. Claro que a nivel internacional carecemos de un tribunal o un mecanismo que pueda resolver esto, pero debemos construir en el sentido de mejorar los mecanismos de control y específicamente control ciudadano sobre la deuda y presionar por el reconocimiento de la corresponsabilidad de los acreedores en operaciones que fueron en detrimento del goce de los derechos humanos. Finalmente, perdón, y esto es válido también inclusive para el tema de canje de deuda, que a ti ya señaló con claridad, y en general una falencia grave de los canjes de deuda por inversión social es la falta de transparencia y participación. Además de en general ser un mecanismo que tiene más que ver con la acción sobre algún hecho específico, sea naturaleza, inversión educativa u otro tipo, y no tanto con un alivio de deuda. En general, los canjes de deuda no alivian el problema de la deuda, o sea, no son una salida realista, al menos en la experiencia que poseemos, para el problema de endeudamiento. Esto hay que señalarlo y enfatizarlo. Entonces, muchas veces son la presión de algún país por demostrar compromiso con los objetivos del desarrollo o los objetivos del milenio y no hacer nada y obligar al Estado deudor a realizar esas acciones. Y sobre este punto, vale señalar, y lo puso Lincoln en el chat, los países de acreedores deben reconocer la deuda ecológica que tienen con nuestros países. Esto es una demanda que tenemos que poner sobre la mesa. Último comentario para cerrar, no porque responda a todo, sino para no acaparar el tiempo.
Rodolfo que señalaba sobre la cuestión de la estructura productiva y quiero enfatizar lo dicho anteriormente, no solo por mí, sino también fue señalado por Misun y por Memory, cómo la presión de los acreedores fuerza a cambios en la estructura fiscal de recaudación, actividades que dejan de pagar impuestos y otras que siguen pagando. Por ejemplo, el FMI sigue sugiriendo elevar la base de recaudación del impuesto al valor agregado, un impuesto altamente injusto, y al mismo tiempo propone desgravar algunas exportaciones, por ejemplo, de hidrocarburos, en contra de la idea de una transición ecológica de cara a la situación climática. Esto como ejemplo. La CEPAL ha estimado que por abuso fiscal nuestra región pierde el 6,3% del PBI cada año. Esto alcanzaría para pagar prácticamente todos los servicios de deuda. Si los sectores de poder económico pagaran los impuestos que tienen que pagar, entonces el resto no deberíamos ver amenazados nuestros derechos. De la mano de este sistema fiscal sesgado de manera regresiva, vienen las reformas ligadas a qué tipo de producciones son habilitadas o no. Y de vuelta aquí el fomento al extractivismo descontrolado que en nuestra región está provocando un verdadero desastre socioambiental. Entonces, el modelo productivo está sesgado por los intereses de los acreedores que, como bien se encargó de desarrollar Misun, no son acreedores meramente financieros, sino que son actores que están compenetrados con hacer negocio también a través de la producción y el comercio. De nuevo, gracias por el espacio y a disposición para seguir el intercambio. Muchas gracias, Francisco. Misun, the floor is yours. Gracias. Algunos comentarios. Primero, Karen, gracias por traer el tema de la inversión, la diáspora, a la conversación. De hecho, uno de nuestros miembros del movimiento migratorio estuvo en el PD4. Ella estaba haciendo seguimiento a los diferentes eventos paralelos. Se habló mucho de las remesas y la inversión diáspora ahí. Y hemos monitoreado con mucha preocupación porque me imagino también en otras regiones es igual, incluyendo África y Latinoamérica. En Asia, la migración laboral sigue siendo la opción final para las comunidades y países que han atravesado la crisis financiera, la crisis de deuda y la destrucción de las economías nacionales. Y luego es muy preocupante el tener esa inversión diáspora como el plan de movilización de deudor privado, porque sigue golpeando a los migrantes, que solo se les deja la oportunidad de emigrar para sostener sus medios de vida o para dar apoyo a sus familias y terminan atrapados en el mantenimiento de cualquier economía o carga de deuda a expensas de su trabajo, de su vida, de sus medios. Y obviamente, y nuevamente cambiando las obligaciones en torno a derechos humanos del gobierno a los individuos y a los trabajadores migrantes que probablemente vengan de la base de la pirámide de todos modos. Entonces, seguimos monitoreando esa conversación con bastante inquietud y sería bueno conectarnos mejor con cómo uno analiza y entienda cómo se entiende cómo va la conversación y cómo la gestión efectiva de las remesas sigue poniéndole cabe a las personas en lo relacionado a sus derechos humanos y dignidad. Ahora, sobre el multilateralismo, bueno, las acciones civiles en el día 2, de hecho, fue un insulto. Fue un insulto realmente, dándonos 30 minutos como espacio, mientras que se censuró qué mensajes podíamos traer. E incluso se nos dijo que no podíamos mencionar los derechos humanos de las mujeres en nuestros mensajes. Entonces, ese era el estado de cómo las Naciones Unidas se comportan, teniendo Estados miembros que son los jefes maestros del colonialismo y los sectores privados también como sus jefes. Y creo que la palabra, el uso activo de la
palabra interesadas, multi-stakeholder, delega a la sociedad civil de, de titulares de derecho, mira, tenedores de derecho a ser partes participadas. Realmente partes interesadas, pero realmente es un poco que les da poder al sector privado y a los negocios, llegando a la mesa de toma de decisiones al costo de retirar los movimientos de la sociedad civil en el espacio de las Naciones Unidas. Lo siguiente que quería mencionar, de hecho, es el punto que mencionó Jane en el comentario acerca de la deuda privada o de hogar. Por lo menos en Asia Pacífico, las deudas privadas o del hogar, de hecho, son la consecuencia de la reestructuración fundamental de las políticas y socioeconómicas del país, al igual que para asegurar la credibilidad de las inversiones extranjeras. ¿Cómo es que ocurre? Es porque los estados ya no son capaces de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos porque tienen que hacer ajustes estructurales para cumplir con las condicionalidades y pagar la deuda, mientras que luego la responsabilidad de sostener o mantener la vida y medios de cada persona se vira a responsabilidad del individuo. Y por eso creo que algunos de los países en estas regiones, la deuda privada o del hogar es mayor al PIB. Pero de nuevo quiero retroceder a cómo es que las estructuras se interconectan. La deuda no se puede ver desde un punto de vista aislado de deuda, sino que realmente tiene que venir desde una perspectiva de comercio. Y un ejemplo es cómo es que los agricultores son obligados a tener préstamos agrícolas para tener acceso a pesticidas, a semillas, a fertilizantes, debido al acuerdo o el tratamiento de la agricultura está criminalizando a los agricultores cuando hacen intercambio de semillas o mantienen sus semillas tradicionales. Luego los agricultores tienen que mantener deudas que no pueden pagar debido a las altas tasas de interés y diferentes tipos de confiscaciones que llevan más al suicidio del agricultor. Entonces las estructuras están tan interconectadas y si es que se va a hablar acerca de la deuda de derechos humanos, tiene que tener un abordaje cohesivo e integral. Tal vez esto tenga que ver con auditoría o no, pero algo que vemos de manera positiva se trata del documento de resultado que habla acerca de la supervisión por parte de parlamentos nacionales y del sistema público. Tal vez solamente si es que hay un compromiso fuerte de la sociedad civil, que tal vez fortalezca a la supervisión del parlamento, a esa gestión podría ser un punto positivo resultante del FFD 4. Muchas gracias, Misu. Y ahora quisiera pasarle la sala a Memory. Gracias. Ay, un momento, por favor. Disculpen por eso. Sí, creo que la mayoría de las respuestas que han surgido, sí, ya las han dicho, no las respuestas a las preguntas que han hecho, pero creo que algo que realmente saco de esto es que hubo también temas acerca de eh, no me acuerdo bien la terminología, pero creo que una de las cosas en las que empujamos es la reforma de la arquitectura financiera global. Y creo que durante Sevilla nos fuimos con el espíritu muy alto, ¿no? Y se sintió como una traición, ¿no? Debido a todo el compromiso que se hizo. Y creo que eso realmente no terminó diciendo exactamente qué es dentro de este global. Creo que realmente no se dijo que cambiamos cómo seguimos adelante en términos del cambio, pero hay algo de esperanza viendo desde la Convención de Naciones Unidas un poco para aprender acerca de la deuda o del espacio de la deuda, cómo es que ellos maniobran y terminan teniendo un marco incluso fuera de un proceso formal como el FFD4 y siguiendo adelante y cómo podemos también trabajar con
nuestros negociadores que vienen de, sobre todo del sur global, en su mayoría, para realmente reunirnos, juntarnos en este espacio multilateral, en lo que vemos un acortamiento de este espacio multilateral y también un acortamiento del espacio cívico. También es preocupante en términos de cómo es que los presupuestos están cambiando hacia los gobiernos de seguridad, menos transparencia, y creo que tenemos que eh, ser más solidarios desde el sur global, porque creo que hay que estar preparados para reunirnos y estar más juntos. Creo que esos son los puntos clave. La mayoría de los puntos ya se respondieron. Thanks. Muchas gracias, Memory, y a todos nuestros panelistas. Efectivamente, he compartido un link sobre canjes de deuda o varios links en el chat. Y solo me gustaría añadir que quienes estén interesados en el tema los revisen. La actual arquitectura financiera de los canjes de deuda es muy distinta de la que tuvimos hace 20 años y entonces es importante entender cuál es la arquitectura ahora, ¿no? Y por qué surgen estas preocupaciones y estos riesgos. También me gustaría resaltar que hay un común en nuestros comentarios sobre son entonces las oportunidades y desafíos que tenemos hacia los procesos de la implementación del compromiso de Sevilla a partir de la cuarta conferencia de financiamiento al desarrollo. Hay una y desde sociedad civil se trató de incidir, de influir en este proceso para la aprobación de una convención marco sobre la deuda soberana en el seno de Naciones Unidas. Y esto sí sería una forma en la que se cambia la actual situación de poder, de asimetrías en las políticas de deuda. Esto llevaría a una reforma de la arquitectura de la deuda y si bien no se ha logrado esta convención marco como tal, se tiene aprobado la realización de un proceso intergubernamental para emitir recomendaciones sobre una reforma a la arquitectura de la deuda. Por lo tanto, esa es una de las principales también oportunidades que podemos ver para cambiar la gobernanza en la arquitectura de la deuda, que es un tema que también se comentó en este webinar sobre cuál es la gobernanza actual, quiénes realmente tienen el poder y toman las decisiones. Hablar de derechos humanos y la deuda y con todos los comentarios que hemos ido leyendo y que hemos ido escuchando, nos permite ponerle un rostro a cuál es ese impacto de la deuda en los derechos humanos y simplemente terminar agradeciendo a nuestros panelistas, agradecer también la coorganización por parte de the Special Rapporteur on the UN Commission on Human Rights. Gracias a ti, también al Foro Asia-Pacífico para Desarrollo Femenino, gracias Mason, y a la Red de Comunicaciones y Desarrollo Femenino de África, gracias Memory, y también a la Casa de Sabiduría Fiscal liderada por ti. Empezamos a saber más de ellos en el futuro. También agradecer a Francisco Cartamuto, que ha elaborado este reporte para Latindad y que espero sea de utilidad no solamente en la región, sino también para otras regiones. Finalmente, cerrar con que todo está vinculado, todo está interconectado. Solucionar el problema de la deuda no va a permitir el ejercicio completo de los derechos humanos. Este es todo un sistema, es un rompecabezas con distintas partes y hemos escuchado hablar sobre tributación, sistemas tributarios, evasión, elusión, hemos escuchado sobre la ayuda oficial para el desarrollo y comercio. Por lo tanto, este es una mirada sistémica en la que se tienen que dar reformas y cambios al mismo tiempo para que realmente sea sostenible en el mediano y largo plazo. Finalmente, recordarles que les hemos enviado un link a una encuesta no solamente es de satisfacción, sino también
quisiéramos de parte de los coorganizadores tener una percepción si les gustaría, si les parece que sería importante y oportuno tener un grupo de quienes se han registrado hoy e invitar a otras organizaciones para tener un mayor intercambio y diálogo sobre deuda y derechos humanos. Desde las distintas regiones del sur global, pero además hacia distintos espacios de oportunidad en los que podamos confluir y tener un intercambio, probablemente también en algún momento conformar estrategias conjuntas hacia este tema. Entonces, sin más que decirles, nuevamente muchas gracias. Ha sido un diálogo muy enriquecedor. Creo que nos falta mucho más por conversar. Hay muchos temas que salen. No es un tema sencillo. Gracias por participar y por poner nuevamente en agenda este tema que es tan importante para nuestras poblaciones, para nuestros pueblos, para también promover que los derechos humanos se puedan ejercer y que sean completamente ejercidos en todos nuestros países y a partir también de una distinta gobernanza. Muchas gracias, que tengan un buen resto de día Gracias, y hasta pronto. hasta Chao, pronto. chao.